He tenido en las últimas semanas una lucha conmigo mismo por este tema. Cuando a nosotros nos ofenden, cuando una persona viene y nos insulta, ¿cómo reaccionamos? Nos agachamos a orar, como hizo el Señor Jesús en la cruz, que se quedó callado ante los insultos y encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Eso hacemos nosotros? Y la razón por la que no hacemos eso es porque nosotros nos trabamos en las causas secundarias. Nosotros nos guiamos por lo que ven estos ojos y no vemos más allá. Es decir, vemos los actores humanos y vemos a Satanás. Y eso decide cómo actuamos. Entonces, le pido al Señor que nos ayude hoy a corregir esa visión. Yo mismo la tengo. Lo primero que se me ocurre cuando alguien se me atraviesa el mal, cuando vengo conduciendo, es en esa persona y pienso en muchas cosas, pero no pienso casi nunca que el Señor me está enseñando algo con eso. Y yo creo que esa es una enfermedad bastante común entre los creyentes. Y de ahí que me ha sido muy útil eh, meditar en estas cosas. El viernes recibimos una noticia muy amarga de parte del hermano Rodrigo. Resulta que hay un niño, un bebé de 2 meses, es decir, un poquito mayor que Axel, que está encarcelado. La razón por la que están encarcelados, no sé si todos leyeron la noticia que mandó por el chat el hermano Rodrigo, pero la razón por la que ese niño está encarcelado es porque sus padres tienen una Biblia en la casa. O mejor dicho, les encontraron una Biblia, seguramente que ya se saltaron. Eso ocurrió en Corea del Norte y curiosamente la noticia no vino en un medio cristiano, vino en la revista Semana, que es una revista secular colombiana. Aterrador fue esa noticia, de tal manera que fue transmitida por allí y el hermano nos la transmitió para orar por esa situación y por todos los creyentes en Corea del Norte. Es un delito cargar una Biblia. Es un delito. Y hay espías y hay policía que está pendiente y eso es considerado delito. Y lo primero que yo pensé cuando vi esa noticia es, terrible esa gente. O sea, la gente pensándolo un poquito mejor, uy, es que Satanás es terrible lo que hace. Otra vez yo con lo mismo, quedándome en las causas secundarias, es decir, no en lo que hay detrás de todo eso, sino en las personas y en Satanás. Eso es lo que uno prefiere pensar. Entonces, con la ayuda del Señor, me gustaría que miráramos en la Escritura qué quiere el Señor que hagamos cuando nos pasa eso, cuando tenemos una situación contra nosotros, contra mí, creyente, o contra nosotros como creyentes, ¿qué deberíamos mirar? ¿A dónde deberíamos mirar? Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer que todas las cosas que suceden están en la mano del Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Leamos Hebreos 8:1.
Hebreos 8:1. ¿Hermano lo tiene? Por favor. Hebreos 8:1 dice la palabra. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que todos tenemos tal sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Gracias. ¿Qué es lo que hace este versículo? Porque es muy importante y contiene dos de las verdades que me gustaría que meditáramos. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó ¿dónde? A la diestra ¿de qué? Del trono de Dios. Cuando el Señor Jesús subió al cielo, cuando ascendió al cielo, cuando ascendió, que dejó a sus discípulos mirando hacia arriba y una nube lo cubrió, el Señor Jesús entró en el cielo y allí ocurrieron muchas cosas que para eso necesitamos estudiar hebreos. Pero una cosa que hizo fue, a causa de que había vencido, había hecho una obra perfecta, completa en la cruz, se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, aquí está el trono de Dios, aquí está la diestra de Dios, y ahí se sentó el Señor Jesús. Está en el trono de Dios. Él. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando Él llegó a ese trono ya estaba ahí. ¿Verdad? ¿Quién lo ocupaba? Dios, el Padre. Y al leer en 1 Crónicas 29, que leímos después de la colecta, vimos que Dios tiene el dominio sobre todo. Es decir, Él está en el trono que no tiene otro trono por encima. Es el máximo trono. Y al Señor Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, Él está elevado al sitio más alto que existe. No hay nadie superior a Él. Por encima de todo nombre. Entonces quiere decir que todos los poderes, todos los dominios, todo lo que existe en esta tierra y aún el poder de las tinieblas gobernado por Satanás está por debajo de ese trono. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que Dios domina sobre todo. Y Dios en su palabra nos lo dice de muchas maneras. El Señor Jesús también está sentado en el trono de Dios, como hemos visto. Después de su ascensión, después de su perfecta obra en la cruz, subió y se sentó en el lugar de más alta exaltación, allí al lado del Padre. Y tiene un nombre sobre todo nombre. Pero hay más. Efesios 1, 20 al 22. Efesios 1. Vamos a leer eso, del 20 al 22 solo. Y dice así, el tremendo poder de Dios, o la tremenda fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mi pregunta es, ¿qué quedó por encima de él? ¿Qué quedó por encima del Señor Jesús?
nada, porque Dios lo sometió todo bajo sus pies. Y efectivamente, antes de subir al cielo, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: toda potestad le es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Toda la tierra me pertenece. Toda ha sido puesta bajo mi dominio. Lo sometió, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. En Efesios se habla mucho, varias veces, de los principados y las potestades de Satanás. Y siempre los pone por debajo de este poder del Señor. Inclusive los creyentes pueden vencer a Satanás en sus dominios. Si se ponen la armadura, pueden vencer. El Señor dio potestad a los creyentes para que venzan. Es en su poder, pero Él les dio esa potestad. Entonces, Él está por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, espiritual y humano, y sobre todo nombre que se nombra. 5 cosas en las que el Señor Jesús es el supremo, el que está encima de todo, en la cúspide de todo. Todos los hombres, las naciones y Satanás están por debajo de él. Y uno se pregunta a veces, pero entonces, ¿por qué Hitler hizo lo que hizo? ¿Por qué está ocurriendo esa guerra en Ucrania? ¿Por qué ocurre lo que hemos mencionado en Corea del Norte? El Señor permite esas cosas e inclusive para con los suyos, eso le duele a Él y es como si se lo hicieran a Él, pero Él lo permite porque tiene un propósito más alto. Pero Él podría tranquilamente acabar con todo eso. Y cuando Él venga a reinar, así será. Toda rebelión del ser humano, inconverso o converso, no importa, será sometido a su voluntad. Y Él gobernará en plena justicia y con pleno dominio sobre toda la tierra. Será maravilloso ese espectáculo. Nunca he visto que el Señor gobierne a todas las personas, que esas personas se sometan a su autoridad. Eso ocurrirá cuando el Señor reine aquí. Pero también Satanás está por debajo de él. Y si nosotros observamos lo que pasó en Job, Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para poder tocar a Job. Y si el Señor le hubiera dicho que no, no hubiera podido hacer nada. Cuando el Señor habló con Pedro que lo iba a negar, le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás solo puede pedir, rogar, tener permiso, autorización. Si no hay autorización, no hay nada. Él no puede hacer nada. Entonces, Satanás pidió, digamos, la posibilidad de zarandear a Pedro y de zarandear a los otros discípulos. Y el Señor le dijo: bueno, vale, te doy permiso. Y por eso hizo lo que hizo. Satanás tiene que pedir permiso al Señor, también hoy en día. Entonces uno se preguntará, bueno, y en el caso de Pedro, ¿no fue culpa de Pedro también? Porque
Satanás le pudo decir, niega al Señor, pero Pedro había podido decir, no. ¿Por qué? Pedro fue responsable por su pecado. El hecho de que Satanás lo incitara no le quita a él la culpabilidad porque él hubiera podido decir que no. Y a todos nosotros nos pasa lo mismo. Satanás nos hace intentos. Quiere que nos salgamos de la voluntad de Dios y tiene muchas ideas y nos conoce bastante, nos ha observado bastante y sabe por dónde cojeamos y por allí nos tira. Pero no nos puede obligar. Nosotros podemos aferrarnos del Señor, podemos en ese momento hacer una oración de 2 palabras, Señor, sálvame. Y el Señor puede librarme de caer en esa tentación. Y sería muy bueno que lo hiciéramos. Pero lo que viene a ser importante aquí es que ni Satanás, ni tampoco las personas pueden gobernar al Señor. No pueden. Él es el que tiene dominio sobre todo. ¿Por qué hacen lo que hacen y algunos hacen de las suyas? Porque el Señor se lo permite, porque tiene un propósito más alto, pero no porque a él se le ha escapado y hay rebeldes que se salen de su dominio. Imposible. Proverbios 21:30 es un versículo muy bonito. Proverbios 21:30. ¿Lo tiene, no? 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Qué les parece? No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Dios. No es posible, por hábil que sea una persona, por astuta que sea, por muy entrenada que esté en ganarle a otros y en engatusarlos y manipularlos, al Señor no lo puede manipular. No es posible, no hay ha de ser más inteligente que Él. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Siento que esto es maravilloso y una cosa muy hermosa está en Números 23:23, que tiene que ver con esto. Números 23:23. Lo siento por estar de un sitio al otro en la Biblia, pero esta es una verdad que está por toda la Biblia y a veces se necesita ir de un sitio al otro. Números 23:23. Luis, ¿lo tiene, hermano? Sí. Por favor. Números 23:23. Porque contra Jacob no hay haber una liberación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob de Israel, lo que ha hecho Dios. Contra Jacob, es decir, contra el pueblo de Dios, que se aplica también a nosotros, no hay agüero ni adivinación. Esa es una cosa que los hombres no podemos manejar. Y el mundo del ocultismo es verdadero, es poderoso en su poder. Pero contra el creyente no puede. No puede. No hay agüero ni adivinación contra los de Dios, contra el pueblo de Dios. No hay consejo contra Dios y tampoco hay consejo contra los suyos. Esto es maravilloso.
la protección que tenemos. Por eso los creyentes nunca tenemos que pensar en horóscopos, ni tenemos que pensar en espiritistas, ni en brujos, ni nada de eso, ¿no? Ellos están muy por debajo del poder del Señor. Además, son abominación delante de Dios. Todas las cosas de agüeros, suertes, todo eso, no solo no lo necesitamos, sino que a Dios le fastidian sobremanera. Y además, ¿para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a comer comida de la calle, del suelo, si podemos tener con el Señor banquetes en el lugar más exclusivo, banquetes espirituales? No hay consejo contra el Señor, ni tampoco contra los suyos. Mateo 16, 18. Si le parece difícil seguirnos de un sitio al otro en la Biblia, escuche, trataremos de hablar, de leerlo claramente, pero estos versículos son supremamente importantes, cargados de verdad, y por eso es importante leerlos todos. Mateo 16, versículo 18. ¿Te animas, pasitos, para leerlo? Y yo también te digo que sobre esta roca dedicaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias. El Señor Jesús pronunció estas palabras en frente de una cueva donde se hacía culto a un Dios. Y esa era como una cueva, pero dentro de la cueva hay agua. Y bueno, tenían ritos ahí. Y el Señor Jesús dijo ahí, en ese lugar, dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y ese arco, ese lugar, esa cueva se llamaba la puerta del Hades. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y no prevalecerán cuando el Señor Jesús, cuando el tiempo de la iglesia termine y Él venga a recoger a su iglesia, estará completa. Claro que ha tenido muchos enemigos y claro que han buscado hacer desaparecer a los creyentes y claro que siguen haciéndolos, buscando hacerlos desaparecer. En Corea del Norte esa es la idea, que no haya ni un solo cristiano. En la India también se pronunció hace unos 3 años, lo vimos en una de nuestras reuniones de oración, que para el 2021, es decir, hace 2 años, ningún cristiano quedará en la India. Y el viernes pasado oramos por Manipur, una región de la India donde había 300 iglesias que atacaron. Pero las iglesias siguen. Y los creyentes tal vez no tienen edificio, pero se reúnen. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién fue el que dijo esto? El que tiene la última palabra y nadie se la puede contradecir. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, así será. No tengamos ninguna duda. Así será. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. El Señor Jesús es el mejor ejemplo de no mirar a las causas secundarias. Las causas secundarias son las personas y Satanás, donde nosotros nos enredamos siempre cuando tenemos cuando no. Siempre pensamos en las personas y contra las personas nos vamos. El Señor Jesús no hizo eso.
En Hechos 4, versículos 27 y 28, está un poco más adelante de Mateo, dice unas palabras que tenemos que poner toda nuestra atención allí porque son muy importantes estas palabras. Hechos 4, versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra un santo y Jesús, a quienes dicen Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Gracias, hermano. ¿Al Señor Jesús lo cogieron? ¿Lo apresaron? ¿Sí o no? Sí. Lo llevaron a la cruz, lo clavaron en la cruz y lo levantaron. Sí. Lo juzgaron, lo sentenciaron a muerte de una forma injusta, pero lo sentenciaron a muerte. ¿O no? Sí. Sí. Eso quedó en los registros oficiales, probablemente, digamos lo que sería la notaría en aquel momento. Sí. Todo fue hecho legalmente. Fue una injusticia la más grande que ha existido en la tierra, pero se buscaron una manera y lo hicieron legalmente, de tal manera que los soldados romanos crucificaron al Señor. Todo estaba arreglado legalmente. Todo estaba arreglado legalmente. Cometieron la mayor injusticia de la historia. ¿Ellos fueron culpables? Sí, y los apóstoles los enfrentaron. Vosotros negasteis al santo y al justo. Vosotros crucificasteis al Hijo de Dios, al enviado de Dios. Ellos eran culpables, porque ellos lo hicieron. Pero en realidad cumplieron lo que ya estaba anunciado y lo que Dios había determinado. Eso es fascinante. El Señor Jesús murió en la cruz porque se entregó para que le cogieran y lo crucificaran. Pero Él podía elegir no hacerlo. Lo que pasa es que si no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Si todos habíamos pecado y teníamos solo un destino, la condenación. ¿Cómo se hubiera podido salvar a tantos si el Señor Jesús se hubiera negado a hacer eso? Pero Él lo hizo voluntariamente, sometiéndose a la voluntad de Dios y según el determinado consejo. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo de la cruz, Dios lo había determinado. Y el Señor Jesús vino para hacerlo porque esa era la voluntad de Dios. Hace un tiempo que leímos estos versículos, 1 Corintios 2, 7 y 8. Carlos. Sí. 7. Sí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si Dios hubiera revelado su sabiduría a los príncipes de este mundo, Herodes, Pilatos, todos ellos, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero Dios no se lo reveló.
Es decir, Dios, teniendo la manera de dar la cruz al Señor Jesús, no lo hizo. Es decir, lo mismo que hemos dicho del Señor Jesús, que se entregó voluntariamente para ir a la cruz, para salvarnos a nosotros, la misma decisión tomó Dios el Padre. Dijo, esto debe ocurrir porque no hay otra manera de que ellos sean salvos, de que tantos perdidos sean salvos. Y Dios entonces escondió su sabiduría en el misterio de los príncipes de este mundo, que hubiera evitado que hubieran crucificado al Señor Jesús. Y entonces ellos lo crucificaron. Dios lo hubiera podido evitar, pero no lo hizo. La cruz fue en primer lugar una decisión de Dios. Creo que está claro por estos versículos. Y en Mateo 26, lo conocemos casi de memoria, pero nos hace volverlo a leer. Mateo 26, versículos 39 y 42. El Señor Jesús está en Getsemaní. Luis, ¿nos podría leer el versículo de Mateo 27, Mateo 26, perdón, versículos 39 y 42. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su santa voluntad. Bueno, bonito, suena bonito, hágase tu santa voluntad. Dice, hágase tu voluntad. Dios había determinado algo. Y eso fue decisivo para el Señor Jesús. Quizás lo que nosotros hubiéramos hecho en el lugar del Señor sería ir y hablar con Pilato, o ir a hablar con los principales sacerdotes, a ver si podían librarlo de encarcelarlo y entregarlo a la cruz. Es decir, nosotros hubiéramos ido a los actores humanos, a las faltas secundarias. Pero el asunto no era con ellos, ni siquiera con Satanás, que también estaba bien enojado y entró en Judas e hizo lo que hizo. No, lo que hizo el Señor Jesús fue hablar directamente con el que estaba en el trono, el que manda sobre todo, el Dios eterno, cuyo trono está por encima de cualquier otro trono y donde se toman las decisiones definitivas. Ahí fue donde fue el Señor Jesús. Y le dice al Padre, si quieres, pase de mí esta copa. Quita la cruz de en medio, que no tenga que ir allí. Pero hay algo más importante que ese terrible sufrimiento que me espera. Y es, si eso es tu voluntad, yo lo hago. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que fuera a la cruz. Y entonces fue. Aquí se decidió que él iba a la cruz. No los soldados, no Pilatos, no Herodes, no los principales sacerdotes, no los principales ancianos. No. Y se tomó la decisión en el trono de Dios. Y entonces el Señor Jesús dio el paso adelante cuando ya vinieron los soldados y puso sus manos voluntariamente para que lo apresaran y lo llevaran y lo juzgaran e hicieran todo lo que ya sabemos que le hicieron.
Satanás estuvo involucrado, por supuesto, pero el Señor no tenía que hablar con Satanás. Los seres humanos, los grandes, los poderosos, los que podían tomar las decisiones, estaban involucrados, pero el Señor no fue a donde ellos. Fue más arriba, a donde hay que ir, directamente con el que es, con el que no era. Y allí descendió Dios. Si esa es su voluntad, aquí estoy y lo voy a hacer. Y cuando estaba confirmado que esa era la voluntad de Dios, que Él fuera a la cruz, dijo el Señor, basta ya. Ya está. Voy a la cruz. Y entonces ya dejó que lo cogieran, les dijo a sus discípulos, basta ya, descansar, ya podéis dormir, bastante sueño tenéis, ya podéis dormir. Ya la decisión está tomada y entonces el Señor Jesús fue a la cruz. El ejemplo del Señor Jesús es lo que marca nuestro camino. Y esto es digamos, la enseñanza que recibimos nosotros hoy. Porque como les decía al principio, nos enfrentamos diariamente con estas cosas. Una persona nos ofende o pasa algo o explota una guerra muy cerquita o la inteligencia artificial se sale de las manos de los gobiernos o cualquier cosa. Cada día estamos recibiendo nuevas noticias y a veces dan temor, nos superan. Pero todas estas cosas, aún la inteligencia artificial que está siendo muy difícil de controlar por los gobiernos, no han podido todavía, están trabajando en ello, pero les ha quedado difícil controlar y parece que eso les saliera de las manos. Sí, pero hay un Dios que lo controla todo. Y el hombre ha llegado a conocer la inteligencia artificial y todas las cosas que ha permitido en los últimos años. Él ya las sabía, pero va como soltándole al hombre conocimiento. Ya se sabe que cada área que le entrega al hombre, el hombre la va a usar, a veces para bien, pero muchas veces para mal. Y sin embargo, el Señor le entrega otro poco de su conocimiento. Y ahora estamos con este asunto. Y vamos a ver lo que viene. Si miramos a eso, si miramos a los que manejan bien eso y que pueden manejar toda la sociedad a través de la inteligencia artificial, da temor. Sí, cuando estalló la guerra en Ucrania, cuando la invasión, también yo particularmente tenía miedo. No es difícil y tienen las armas suficientes para llegar desde ahí, desde donde estaba, hasta España, Barcelona, Viera. Hay suficiente poder en los misiles actuales para llegar hasta allá y más lejos. Pero este pensamiento me ayudó. Ay, no, eso no ocurrirá si el Señor no lo permite. Él está encima de todo, no Putin. Él tiene todo en su poder. El Señor dice en Efesios 6:12, ¿se podría hacer, por favor? Efesios 6:12. porque porque no tenemos vuelta contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales y de maldad en las regiones
celestes. Gracias, hermano. Entonces, la lucha que nosotros tenemos no es principalmente contra personas, contra carne y sangre, es decir, contra personas. No tenemos que coger un arma como hacían en el Antiguo Testamento e ir y acabar con nuestros enemigos. Nuestra lucha no está contra las personas. Por esas personas lo que tenemos que hacer nosotros es orar para que sean salvos, para que corrijan su mal camino, pero no tenemos que ir contra él. A veces dan ganas, ¿cierto? Pero es un error. Nuestra verdadera lucha, dice aquí, no está contra personas, sino contra el reino de Satanás que hay detrás. Pero ya hemos dicho que el reino de Satanás que está detrás, que está haciendo muchas cosas que no vemos, está también bajo el dominio del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos ni que quedarnos con las personas y discutiendo y buscando ganarles, ni contra Satanás, buscando a ver cómo lo espantamos el camino, sino contra el Señor. Ir y hablar directamente con el jefe, con el que mata, con el que está en el trono, que está por encima de cualquier otro trono. Ahí es donde se deciden las cosas y Él puede cambiar las circunstancias. Cierto que eso es una cosa que sabemos, pero que nos cuesta mucho trabajo hacer. Ese es un trabajo para mí muy grande. Quitar actores humanos, quitar a Satanás del medio y fijarme en el Señor. Señor, si has permitido que Satanás haga esto, es por algo que me quieres enseñar a mí. Si has permitido que estas personas me hagan esto, este daño, este mal, es que tú tienes algún propósito conmigo y por eso lo permites. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Entonces no nos quedemos mirando a carne sin sangre cuando nos ocurran estas cosas. Por supuesto, hay cosas que tenemos que hacer, ¿no? Si una persona nos quiere agredir o estamos en peligro, pues no nos vamos a quedar ahí, tenemos que correr y librarnos de eso. Pero lo que quiero decir es que no nos quedemos solo pensando en las personas y mirando cómo nos libramos de ellas, cómo las neutralizamos, cómo las vencemos, cómo las acabamos, mejor dicho. Eso es lo que quisiéramos. No, yo hablo directamente con el que mata. Tampoco nos quedemos mirando a Satanás. En la citación de Pablo, que vimos aquí una vez con mucho detalle, Pablo fue llevado al tercer cielo y vio cosas allí maravillosas que otros creyentes no habían podido ver. Entonces él podía saltar, ensalzarse y decir, ustedes están hablando con un hermano súper. Yo soy mejor que todos ustedes. Entonces dice Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteó. Un mensajero de Satanás. El Señor había permitido por el bien de Pablo para que él no se exaltara demasiado, porque si hay una cosa, si hay un pecado que al Señor le cuesta mucho, es el orgullo. Entonces, para que Pablo no llegara a enorgullecerse, cosa que al Señor le ofende sobremanera, entonces le envió un mensajero de Satanás, una enfermedad probablemente que le hizo estar mal, que lo humillaba. Entonces, ¿qué hizo Pablo? ¿Ustedes recuerdan? Reprendió a Satanás.
rogó al Señor 3 veces, pero al Señor no se puso a enredarse con personas, ni siquiera con Satanás. Habló con el jefe y le dijo, Señor, quítame esto. ¿Y qué le ha dicho el Señor? No, mi gracia te es suficiente. No te lo quito. Y probablemente con eso murió. ¿Dónde se tomó esa decisión? En el trono de Dios. Y eso lo tenía Pablo muy claro. Y es lo que nosotros tendríamos que tener claro también. En Jeremías 48, no lo vamos a leer, pero en Jeremías 48 muestra una razón por la que el Señor a veces permite estas cosas, estos alejones, estos problemas. Allí se habla de Moab y que Moab estaba tranquila y no le pasaba nada, entonces le pasaba a Moab lo que le pasa a una sustancia cuando no se mueve o a un agua cuando está estancada mucho tiempo. ¿Qué pasa? Empieza a oler. Entonces, a veces tenemos periodos así en nuestra vida de como que nos vamos durmiendo, vamos a la reunión, estamos en la Santa Cena, oramos todos los días en la casa, pero lo hacemos por rutina. Eso ya no toca nuestro corazón, ya lo hacemos porque toca, porque ¿qué más hay? Entonces el Señor a veces tiene que traer algo que me sacuda como a Moab. Y cuando puedan en casa, pueden leer esta porción de Jeremías 48. En Romanos 8:28, Romanos 8:28, habla un Dios soberano sobre todas las cosas. ¿Qué nos podemos leer? Romanos 8:28. Bueno, 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y por qué? Porque todas las cosas están en la mano del Señor. Aún, como pensar de la persona, aún los ardides de Satanás. Todas esas cosas nos ayudan, colaboran para bien de los creyentes, de los escogidos de Dios. Dice esta porción. ¿Y quién lo dice? El que tiene todas las cosas, el que puede decir todas las cosas, porque todas las cosas las domina él. Entonces, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los escogidos de Dios. Entonces, lo que pasa es que Él permite lo que permite por alguna razón, para sacarme de mi orgullo o para sacarme de mi quietud, como hemos visto, o en fin, por un propósito. Entonces lo permite. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar su rostro en oración, buscando qué hacer. Y a veces tenemos que pronunciar estas palabras que están en la Biblia. No sabemos qué hacer. Estoy en esta situación, Señor. No sé qué hacer. Entonces a ti vuelvo los ojos. Yo espero en ti. De ti viene la respuesta porque eres tú el que manda sobre todo. ¿Tienes el control de esto? Señor, no sé qué hacer. Y entonces a ti vuelvo mis ojos. Esta oración la hizo un rey, está en 2 Corintios, 2 Crónicas 20, 2 Crónicas 20. No hagamos entonces de personas, no de Satanás, el centro de nuestros pensamientos. Por supuesto que si hay una cosa mala que nos hace, pues tenemos que tomar medidas
Pero no tenemos que quedarnos con los ojos fijos en las personas que nos hacen daño o en Satanás, sino mirar más arriba, a donde se deciden las cosas. Y ahí quedarnos. Ahí sí podemos encontrar esperanza, ahí sí podemos encontrar solución, ahí sí podemos encontrar cambio. En los otros niveles no. Bueno, algunas conclusiones. La situación de Corea del Norte de la que hemos hablado está bajo el control del Señor. Y Él la puede cambiar. Por eso tiene sentido lo que estamos haciendo los viernes. Cada viernes en la reunión de oración estamos orando por algún grupo de hermanos perseguidos. Mis situaciones están bajo el dominio y el control del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por algo el Señor los permite. Puede ser también para probar nuestra fe, pero no se ha escapado del control del Señor, lo que no ocurre. No nos quedemos mirando a actores humanos que son débiles criaturas. Hoy están y mañana pueden no estar. No vale la pena. Hay demasiada debilidad, aún en los más poderosos de los seres humanos, para que nosotros nos quedemos mirándolos a ellos y temiéndoles y haciendo que nuestra vida gire alrededor de ellos. No. No nos quedemos mirando a Satanás. Recuerdo a un hermano que una vez le preguntaron por mí, no sé por qué no volvió a las reuniones, que porque estaba desanimado. No, hermano, que usted sabe que es Satanás. Disculpas. En Cristo eres más que vencedor. No nos quedemos mirando a Satanás, quien solo puede hacer. No hay que mirar las causas secundarias. Las causas secundarias son lo que nosotros vemos, las personas y Satanás. No nos quedemos en las causas secundarias, miremos a la causa primaria, el Señor. Él es el que decide las cosas. Y peguémonos de Él hasta que de Él venga respiro y liberación. Pero no esperemos en ninguna otra cosa. No hay que mirar las causas secundarias. Tratemos directamente con el que elige y permite todo. Y eso nos ayudará siempre. Pues, hermanos, espero que el Señor nos ayude a recordar esto porque lo vamos a necesitar. Seguir, diariamente y varias veces en el día. Vamos a terminar con una oración. Si hermanos, ¿nos hace el favor? Padre, te damos gracias que hoy nos recuerdes quién eres tú, Señor. Y también te queremos confesar que a veces nuestra poca fe, nuestra incredulidad nos lleva a mirar las cosas que no realmente no son importantes y ni debemos de ponerle atención. Señor, ayúdanos a poner los ojos en Cristo, en nuestro amado Salvador. Ayúdanos a mirar en el que es soberano, en el que tiene todo el control, en el que no permite que un pájaro caiga sin su permiso, en el que no permite que un cabello se caiga de nuestra cabeza sin su permiso. Señor, ayúdanos a mirarte siempre a ti y a no mirar, Señor, las causas. Señor, a no poner los ojos en los problemas, a no poner los ojos en los hermanos cuando fallan, y no poner los ojos, Señor, en las circunstancias que nos puedan venir o tentaciones que nos puedan venir por parte de Satanás. Señor, Él no tiene ninguna parte ni ninguna suerte en nosotros. Nosotros
estamos revestidos de ti. Como acabamos de leer, Señor, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra los que son tuyos, Señor. Las fuerzas del enemigo, los demonios, los hombres, Satanás mismo, no puede hacer nada contra nosotros si tú no le das el permiso de hacerlo. Y si tú le dieras el permiso, Señor, es porque tú quieres hacer algo en nosotros, es porque lo estás haciendo con un propósito, es porque quieres transformarnos, es porque quieres revestirnos de ti, es porque quiere hacernos parecer más a ti. Pero Señor, ayúdanos a poner siempre los ojos en el Señor Jesús y a confiar en Él y a creer en Él. Señor, quita nuestras vistas. A veces ponemos la mirada en lo que realmente es tiniebla, Señor. Es triste y lamentable cuando escuchamos hermanos que consultan el horóscopo o que van al brujo o que creen en las supersticiones, en el esoterismo y toda clase de cosas ocultas, Señor. Eso es triste, pero a veces escuchamos eso, Señor, entre las iglesias, entre los hermanos. Señor, eh, que nos ayudes a poner solo la vista en ti y a creer solo en ti, en el que realmente tiene toda autoridad y poder. Las cosas ocultas solo pertenecen a las tinieblas, a Satanás, y está determinado un juicio eterno en el futuro para todo ello. Nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz, si en verdad hemos nacido de nuevo, Señor, y tenemos la vida de Cristo. Padre, nos queremos encomendar en esta semana a ti. Guárdanos, guíanos, presérvanos cerca de ti. Señor, si tú nos conservas con vida una semana más, que podamos volver a este lugar primeramente para encontrarnos contigo y adorarte y exaltarte, pero también para tener corazones dispuestos a aprender de ti, Señor. Te adoramos a ti, Dios y Padre, y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.